Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe Valdés Hermosillo. Soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en esta tarde, para la materia Historiografía Contemporánea, trataré de caracterizar la historiografía posmoderna a partir de la siguiente exposición: el umbral de la crisis en la escritura de la historia. La pregunta por el pasado es una de las constantes más profundas de la condición humana. No solo buscamos saber qué sucedió, sino qué significa lo que sucedió. Anhelamos encontrar en el ayer claves para comprender nuestro presente y, quizás, vislumbrar nuestro futuro. Durante gran parte de su desarrollo como disciplina académica, la historia se sostuvo sobre una premisa fundamental, casi un acto de fe, que era posible, mediante un método riguroso y una actitud objetiva, reconstruir el pasado tal y como fue. Esta convicción heredada del positivismo del siglo XIX imaginaba al historiador como una especie de científico de lo humano, un detective imparcial que, armado con documentos y archivos, podía desentrañar la verdad de los hechos y presentarla en una narrativa fidedigna y autorizada. Sin embargo, este censo comenzó a resquebrajarse a lo largo del siglo XX, dando paso a lo que probablemente constituye la crisis epistemológica más profunda y transformadora que haya enfrentado la disciplina. Nos referimos al advenimiento de la historiografía posmoderna, un conjunto de corrientes de pensamiento que, más que proponer una nueva manera de hacer historia, se dedicó a cuestionar radicalmente la posibilidad misma de hacer historia en los términos tradicionales. Para comprender la magnitud de este terremoto intelectual, es indispensable situarlo en su contexto inmediato, la evolución y posterior crisis de lo que se conoció como la nueva historia. Como bien explica Peter Burke en su obertura, este movimiento, encarnado principalmente por la escuela francesa de los anales, representó en su momento una revolución en sí mismo. Fue una reacción contra la historia tradicional, narrativa, evenencial y centrada en las élites políticas y militares. Los fundadores de los anales, Lucien Febvre y Marc Bloch, y su célebre sucesor Fernand Braudel, abogaron por una historia total, o historia de las civilizaciones, que integrara las dimensiones económica, social y cultural en una síntesis ambiciosa. Braudel, con su famosa distinción entre el tiempo corto de los eventos, el tiempo cíclico de las coyunturas y la longue durée de las estructuras geográficas y mentales, desplazó el foco de la superficie espumosa de los acontecimientos hacia las profundas y lentas corrientes de la vida material y colectiva. Este proyecto en su apogeo era monumental y optimista. Creía en la capacidad de la historia para, aliada con otras ciencias sociales, descifrar las leyes y estructuras subyacentes que gobernaban el devenir humano. No obstante, como señala Burke, hacia la tercera generación de los anales, encabezada por figuras como Emmanuel Leroy y Jacques Le Goff, se produjo un cambio de énfasis en lo social a lo cultural, de lo material a lo mental. La ambición de una historia total comenzó a ceder ante el interés por la historia de las mentalidades, las representaciones colectivas, los símbolos y las creencias. Este giro cultural fue fundamental, porque al preguntarse no solo por qué la gente hacía, sino por lo que pensaba, sentía y creía, la nueva historia empezó a adentrarse en un territorio mucho más escurridizo y menos cuantificable. ¿Cómo acceder a la mentalidad de una época? ¿A través de qué fibras subjetivas por naturaleza llegamos a comprender las representaciones del mundo de quienes nos precedieron? Fue en este desplazamiento, en esta apertura hacia lo simbólico y lo subjetivo, donde la historiografía encontró el umbral que la conduciría directamente a los desafíos del posmodernismo. Jorge Gómez Gómez refuerza esta perspectiva al presentar la nueva historia no como un paradigma monolítico, sino como una herencia del pasado, compleja y diversa. Su gran aporte fue la ampliación del campo de estudio, reivindicó la historia de los vencidos, de los marginados, de las minorías, al dar voz a los campesinos, artesanos, mujeres y herejes. La nueva historia realizó una operación democratizadora sin precedentes. Sin embargo, esta misma operación contenía una paradoja explosiva. Al multiplicar los sujetos históricos y las perspectivas, al fragmentar el objeto de estudio en una mirada de experiencias parciales, se minaba la posibilidad de sostener una narrativa única y coherente. La historia ya no era la gran sinfonía del progreso o de la nación, sino que comenzaba a parecerse a una polifonía de voces.
a veces armoniosas, a veces discordantes. Esta multiplicación de enfoques, como apunta Gómez Gómez, convirtió a la historia en un campo de debate permanente, un espacio donde la autoridad de una sola versión verdadera empezaba a desvanecerse. En este campo de debate permanente, donde la historiografía posmoderna plantó su bandera, si la nueva historia había ampliado el qué de la historia, sus temas y actores, el posmodernismo se lanzó a cuestionar el cómo y el para qué. Su intervención no fue para proponer un nuevo método de investigación empírica, sino para realizar una crítica filosófica y lingüística a los fundamentos mismos del conocimiento histórico. En esencia, la historiografía posmoderna puede definirse como aquella corriente que, influida por la filosofía postestructuralista, con pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida y Hayden White, enfatiza la naturaleza lingüística, construida, contextual y fragmentaria de todo relato histórico, rechazando la posibilidad de acceder a una verdad objetiva del pasado y, por extensión, desconfiando de todos los metarrelatos, que pretenden ofrecer una explicación universal y totalizante de la experiencia humana en el tiempo. En este ensayo se propone, por tanto, caracterizar en profundidad esta provocadora y fundamental corriente de pensamiento histórico. A través de esta exposición, y para ello nos apoyaremos en el marco analítico proporcionado por 3 autores clave, que son los que ya anteriormente comencé a mencionar y ya cité. La visión panorámica y contextualizadora de Peter Burke, quien traza el mapa de la evolución de la disciplina, la perspectiva crítica y aplicada de Salomón Kalmanovitz, cuyo análisis de la cliometría nos servirá para contrastar la ambición de objetividad de la historia económica con el escepticismo posmoderno. Y la mirada sintética de Jorge Gómez Gómez, que nos ayuda a entender la nueva historia como el sustrato necesario sobre el que actuó la crítica posmoderna. A través de sus textos desglosaremos las 3 características centrales que, a nuestro juicio, definen el núcleo de la historiografía posmoderna. Estas 3 las podemos definir de la siguiente manera. Un escepticismo radical hacia la objetividad y los metarrelatos, que desmonta la figura del historiador como sujeto neutral y desconfía de las grandes narrativas como el progreso, la ilustración y la lucha de clases. La adopción del giro lingüístico, que concibe el lenguaje no como un medio transparente para describir la realidad, sino como una fuerza activa que la construye y constituye. Y la defensa de la fragmentación y la pluralidad de voces, que prioriza las microhistorias y las narrativas locales y subalternas sobre cualquier intento de síntesis totalizadora, aceptando la naturaleza parcial y contingente de todo conocimiento histórico. Al final de este recorrido esperamos no solo haber definido la historiografía postmoderna, sino también haber valorado su impacto, el de haber obligado a la disciplina a mirarse en el espejo y a reconocer sus propias limitaciones, sus silencios y su inextricable vínculo con el poder, la retórica y la subjetividad. La historia, después de este desafío, ya no podría ser la misma. De la nueva historia al posmodernismo, un contexto de crisis. Para comprender la emergencia de la historiografía posmoderna, no como una irrupción abrupta y externa, sino como el resultado de una crisis interna en el seno mismo de la disciplina histórica, es necesario trazar el arco que va desde el optimismo estructural de la nueva historia hasta el escepticismo lingüístico del posmodernismo. Este tránsito no fue una simple sustitución de paradigmas, sino un proceso de gestación donde las propias ambiciones y logros de la nueva historia crearon las condiciones para su cuestionamiento más radical. La crisis, por tanto, no fue un colapso, sino una maduración crítica, un punto de inflexión, donde la acumulación de nuevos enfoques y objetos de estudio terminó por socavar los cimientos sobre los que se sustentaba el proyecto original. Como bien señala Peter Burke al inicio de su obertura, el movimiento de la historia, con su deseo de renovación, llevaba en su interior el germen de una diversificación que acabaría desbordando sus marcos iniciales. La historia, en su afán por ser más científica y más total, terminó por encontrarse con los límites de su propia práctica y con la naturaleza elusiva de su objeto de estudio, hallando el camino para la revolución postmoderna. La nueva historia
encarnada principalmente por la Escuela de los Anales, surgió en la primera mitad del siglo XX, como una reacción vigorosa contra lo que sus fundadores consideraban una historia anquilosada, centrada en la narración de eventos políticos y militares y en las grandes figuras individuales. Frente a esta historia evenencial, Lucien Febvre y Marc Bloch propusieron una historia problema, una historia que cuestionara las estructuras profundas de la sociedad. Su proyecto era, en esencia, integrador y totalizador. Aspiraban a una historia total, que en alianza con la geografía, la economía, la sociología y la psicología colectiva, pudiera dar cuenta de la complejidad de la vida humana en el tiempo. Esta ambición encontró su expresión más célebre en Fernand Braudel y su monumental obra sobre el Mediterráneo, donde estableció su famosa distinción de los tres planos temporales: la casi inmóvil historia geográfica y ambiental de la longue durée, la historia cíclica de las estructuras económicas y sociales y la historia efímera de los eventos políticos. Este modelo era profundamente estructural. Desplazaba la atención de la superficie movediza de los acontecimientos hacia las corrientes profundas y estables que, se creía, determinaban en última instancia el devenir de las sociedades. Era una historia que buscaba leyes, regularidades y que confiaba en la capacidad de la razón y el método científico para desentrañarlas. Sin embargo, como señala Peter Burke, este proyecto comenzó a mostrar sus fisuras y a transformarse desde dentro. El punto de inflexión crucial lo sitúa Burke en la tercera generación de los Anales, a partir de la década de 1970. Fue entonces cuando se produjo un cambio de énfasis de lo social a lo cultural, de lo material a lo mental. La confianza en las explicaciones económicas y demográficas empezó a ceder terreno ante un interés creciente por el mundo de las representaciones, las mentalidades, las creencias y los símbolos. Historiadores como Emmanuel Leroy, con su estudio de la aldea, o Jacques Le Goff, con sus trabajos sobre el imaginario medieval, ya no se preguntaban solo por los remedios agrícolas o las estructuras feudales, sino por lo que la gente pensaba, sentía y creía, por cómo construían su mundo a través de categorías culturales y religiosas. Este giro cultural, o giro hacia lo mental, fue fundamental porque introdujo en el análisis histórico una dimensión de subjetividad que resultaba mucho más difícil de capturar con las herramientas cuantitativas y estructurales de la primera generación. La mentalidad no era una estructura tan fácilmente demarcable como ciclo económico. Era un fenómeno difuso, colectivo, pero experimentado individualmente. Y sobre todo, era una realidad que solo se podía acceder a través de sus representaciones, es decir, a través de textos, imágenes y rituales, que requerían una interpretación hermenéutica, no solo explicación causal. Jorge Gómez Gómez refuerza esta visión al presentar la nueva historia no como un bloque homogéneo, sino como una tradición plural y en constante evolución, una herencia del pasado, que fue enriqueciendo y complejizando con su gran mérito. Él señala, fue el haber ampliado de manera decisiva el campo de lo históricamente relevante. La nueva historia reivindicó la historia de los vencidos, de los imaginados y de las minorías. Al hacerlo, desplazó el foco de atención desde el centro de poder hacia la periferia, desde la figura del rey o del general hacia el campesino, el artesano, la mujer o el hereje. Esta operación de democratización del sujeto histórico fue revolucionaria, pero contenía en su seno una paradoja potencialmente explosiva para el proyecto de la historia total. Al multiplicar los actores y las perspectivas, al fragmentar la realidad histórica en una miríada de experiencias particulares y a menudo inconmensurables, se hacía cada vez más difícil sostener la idea de una única narrativa maestra que pudiera integrarlas todas sin violencia. La historia ya no era un relato unificado del progreso de la nación o de la lucha de clases, sino que comenzaba a parecerse a un coro polifónico, donde las voces siempre cantaban en armonía. Esta multiplicación de enfoques, como apunta Gómez Gómez, convirtió la historia en un campo de debate permanente, un espacio donde la autoridad de una versión única y verdadera empezaba a diluirse frente a la legitimidad de múltiples relatos en competencia.
Fue precisamente en este campo de debate permanente donde la semilla del posmodernismo encontró el terreno fértil para germinar. La crisis de la historia no fue, por tanto, un fracaso, sino el resultado de su propio éxito, al llevar hasta las últimas consecuencias la ampliación del objeto de estudio y la profundización en la dimensión cultural y mental. La nueva historia terminó por cuestionar indirectamente los pilares sobre los que ella misma se había edificado: la posibilidad de la objetividad, la fe en las estructuras determinantes y la viabilidad misma en la historia total. La atención a las mentalidades llevó inevitablemente a preguntarse por los mecanismos a través de los cuales se forman y se transmiten esas mentalidades, es decir, por el lenguaje, el discurso y la representación. Y fue en este punto donde la historiografía se encontró con la filosofía postestructuralista, que le ofreció un arsenal conceptual para llevar a cabo una crítica radical. Si la realidad mental y social está construida a través del lenguaje, y si el lenguaje no es un espejo transparente de la realidad, sino un sistema opaco de signos cuyos significados son inestables y están mediados por relaciones de poder, entonces la labor del historiador ya no puede ser la de un científico que descubre hechos, sino la de un intérprete que descifra textos y discursos. Burke identifica con claridad este momento de quiebre cuando señala que, para los nuevos críticos, los textos no son simplemente un reflejo de la realidad social, sino que la constituyen. Esta simple pero profunda afirmación marca la línea que separa el proyecto moderno de la nueva historia del desafío posmoderno. Este contexto de crisis se hace aún más evidente cuando se contrasta con corrientes historiográficas que, contemporáneas al auge del posmodernismo, mantuvieron una firme creencia en la objetividad y la capacidad explicativa de la historia. Un ejemplo elocuente lo proporciona Salomón Kalmanovitz en su análisis de la cliometría y la nueva historia económica institucional. Kalmanovitz describe cómo la cliometría, con su base en la econometría y la teoría neoclásica, se propuso probar hipótesis con métodos estadísticos. Su objetivo era claro: convertir el estudio del pasado económico en una ciencia social rigurosa, capaz de verificar o refutar modelos generales mediante el análisis de series de datos cuantitativos. Desde la atalaya posmoderna, este proyecto podía ser visto como el último estertor de un metarrelato. En este caso, el metarrelato, el mercado y la racionalidad económica, que pretendía imponer sus categorías abstractas sobre la compleja y culturalmente determinada textura de la vida económica pasada. Mientras la cliometría buscaba leyes y regularidades, el posmodernismo subrayaba la singularidad, la contingencia y la construcción discursiva de lo económico. Así, el tránsito de la nueva historia al posmodernismo puede leerse también como el paso de una confianza en las estructuras cuantificables a una fascinación por el discurso y la cultura, y de una creencia en la síntesis totalizadora de una aceptación resignada o celebratoria del fragmento y la pluralidad. La crisis, en definitiva, fue la del sujeto, el objeto y el método de la historia. Una crisis que la historiografía posmoderna no solo diagnosticó, sino que llevó a últimas instancias y más radicales consecuencias. Característica central: el escepticismo hacia la objetividad y los metarrelatos. El escepticismo radical hacia la posibilidad de alcanzar una objetividad histórica y hacia la viabilidad de los grandes metarrelatos constituye el pilar fundamental sobre el cual se erige el edificio teórico de la historiografía posmoderna. Esta postura representa mucho más que una simple duda metodológica. Conforma una auténtica revolución epistemológica que cuestiona los cimientos mismos sobre los que se había construido el quehacer histórico desde su profesionalización en el siglo XIX. Como señala agudamente Peter Burke, al caracterizar a estos nuevos historiadores, su postura implica cuestionar la posibilidad de alcanzar la verdad objetiva y subrayar el papel del historiador en la construcción de los hechos. En esta afirmación se condensa la esencia de la crítica posmoderna. El historiador abandona su papel del medium transparente a través del cual el pasado habla por sí mismo, para transformarse en un agente activo cuya subjetividad, contexto cultural y bagaje ideológico participan de manera constitutiva en la elaboración del discurso histórico. Esta transformación no fue abrupta,
sino que se gestó en el seno mismo de las contradicciones que presentaba el proyecto de la nueva historia, particularmente en su tránsito desde las explicaciones estructurales hacia el análisis de las mentalidades y representaciones colectivas. La crítica a la noción tradicional de la objetividad histórica emerge como el primer frente de batalla al posmodernismo. La historiografía de cuño positivista y en buena medida también la nueva historia en su vertiente más cientificista había operado bajo el supuesto fundamental de que el investigador podía, mediante la aplicación rigurosa de un método y manteniendo una actitud de desapego emocional, acceder a los hechos del pasado y presentarlos en su pureza primordial, libres de toda contaminación interpretativa. El posmodernismo, en cambio, insiste en que el historiador no es un sujeto aséptico que observa el pasado desde una atalaya neutral, sino un individuo situado en un presente específico, con sus propias preconcepciones, valores, intereses y limitaciones lingüísticas, que inevitablemente tiñen su mirada. La elección misma del tema de estudio, la selección de fuentes consideradas relevantes, la organización del relato y el lenguaje empleado para narrarlo son todos actos cargados de subjetividad, que revelan la imposibilidad de esa pretendida neutralidad científica. Desde esta perspectiva, el hecho histórico no es una entidad que aguarda a ser descubierta en el archivo como un fósil intacto, sino que emerge como tal en el momento mismo en el que el historiador lo aísla, lo categoriza y lo teje en una narrativa significativa. Es, en palabras de los posmodernos, una construcción que lleva a la impronta indeleble de su constructor. Burke señala acertadamente que este enfoque lleva a una autoconciencia sin precedentes sobre el quehacer histórico, forzando al investigador a reconocer su propio papel como creador y no solo como descubridor del pasado que estudia. Este escepticismo respecto a la objetividad conduce de manera directamente inexorable al rechazo de los metarrelatos, que es quizás la característica más emblemática y conocida de la posmodernidad histórica. El término, popularizado por el filósofo Jean-François Lyotard en su obra La condición posmoderna, se refiere a aquellas grandes narrativas totalizantes que pretenden ofrecer una clave universal para integrar el sentido y la dirección de la historia humana. El relato del progreso, que entiende la historia humana como un avance lineal e inevitable hacia la razón, la libertad y el bienestar material. El relato de emancipación, ya sea liberal o marxista, que visualiza en la historia una lucha permanente por la libertad política o la liberación de clases oprimidas. O el relato de la nación, que constituye un destino manifiesto y una identidad cohesionada para una comunidad política particular. Son todos ejemplos paradigmáticos de estos marcos omnicomprensivos. La nueva historia, si bien había complejizado estos relatos al introducir variables económicas y sociales de larga duración, no solo había abandonado del todo, de hecho, la ambición braudeliana de una historia total. Puede ser leída como el último gran metarrelato de la disciplina, una narrativa maestra que aspiraba a integrar todos los fenómenos humanos en una estructura significativa y coherente. El posmodernismo, en cambio, declara la bancarrota de estas grandes historias. Considera que son instrumentos de poder que homogeneizan la abrumadora diversidad de experiencias humanas, silencian las voces discordantes o disidentes e imponen una lógica artificial y simplificadora sobre la contingencia, la heterogeneidad y el carácter frecuentemente caótico y multifacético del devenir histórico. La confrontación entre esta postura escéptica y otras corrientes historiográficas que aún mantenían fe en la posibilidad de explicaciones generales y objetivas se hace particularmente visible al contrastarla con los presupuestos de la historia económica cuantitativa, tal como la analiza Salomón Kalmanovitz. En su artículo sobre la cliometría, Kalmanovitz describe el proyecto de esta escuela que surgió con la pretensión expresa de aplicar el rigor de la econometría y los modelos formales de la teoría económica neoclásica al estudio del pasado. Su método, nos dice, se propuso probar hipótesis con métodos estadísticos,
partiendo del supuesto de que los agentes económicos del pasado actuaban guiados por una racionalidad instrumental similar al Homo economicus moderno. Para el criometrista, la economía del pasado opera bajo principios universales de racionalidad y maximización que pueden ser modelados matemáticamente y verificados empíricamente contra series de datos históricos. Desde la mirada posmoderna, este enfoque es profundamente problemático por varias razones. En primer lugar, porque presume una objetividad numérica que en sí misma es en sí misma ilusoria. Los datos cuantitativos históricos son ellos mismos construcciones, productos de sistemas de registro específicos, categorías administrativas particulares y, en última instancia, de decisiones humanas de decisiones humanas de recolección y clasificación que no son neutrales, sino que responden a intereses e intencionalidades concretas. En segundo lugar, y más importante aún, porque la cliometría opera con un metarrelato en sí misma, el metarrelato del mercado y del individuo racional. Al intentar probar que los agentes históricos se comportaban de acuerdo con los preceptos de la teoría económica moderna, está imponiendo un marco interpretativo externo, anacrónico y potencialmente colonial, sobre sociedades cuyas motivaciones, valores, lógicas culturales y formas de racionalidad pueden haber sido radicalmente diferentes. El posmodernismo arguía que no se puede reducir la complejidad de la experiencia económica pasada a un conjunto de ecuaciones, pues en ella intervienen de manera decisiva factores culturales, simbólicos, emocionales e irracionales que escapan por completo a la cuantificación y que solo pueden abordarse desde una perspectiva hermenéutica y contextual. Jorge Gómez Gómez, al reflexionar sobre la herencia intelectual de la nueva historia, aporta un matiz crucial para entender cómo este escepticismo posmoderno no cayó en un vacío teórico, sino que se incubó de manera orgánica en el seno mismo de la renovación historiográfica previa. Gómez Gómez destaca que la nueva historia, al democratizar radicalmente su objeto de estudio y multiplicar exponencialmente sus enfoques y perspectivas, generó inevitablemente una multiplicidad de enfoques, donde la historia se convierte en un campo de debate permanente. Característica central 2. El enfoque en el lenguaje como constructor de la realidad, el giro lingüístico. Si el escepticismo hacia la objetividad y los metarrelatos constituye el punto de partida filosófico de la historiografía posmoderna, el giro lingüístico representa su instrumento metodológico fundamental y su contribución más transformadora a la teoría de la historia. Esta segunda característica central implica una reconceptualización radical del estatuto epistemológico del conocimiento histórico. El lenguaje abandona su estatus tradicional de medio transparente o vehículo neutro para la transmisión de hechos preexistentes, para ser comprendido como una fuerza activa, constitutiva de la realidad social que pretende describir, como explica Peter Burke, al caracterizar esta perspectiva innovadora para los historiadores influidos por el giro lingüístico, los textos no son simplemente un reflejo de la realidad social, sino que la constituyen. Esta afirmación, aparentemente sencilla, encierra una auténtica revolución copernicana en la manera de entender la relación entre el discurso histórico y su referente externo. Ya no se trata de que el lenguaje represente fielmente la realidad, sino que participa activamente en la construcción, organizando la experiencia perceptual, categorizando el mundo social y estableciendo los límites mismos de lo pensable, lo decible y lo experimentable en un contexto histórico determinado. El giro lingüístico en historiografía bebe directamente de fuentes filosóficas como el postestructuralismo francés y la deconstrucción derridiana, que enfatizan la inherente inestabilidad del significado y la imposibilidad de establecer una correspondencia unívoca entre el signo lingüístico y la realidad extralingüística. Desde esta perspectiva, los documentos históricos, sean crónicas medievales, actas administrativas, discursos políticos, tratados científicos o cartas personales, dejan de ser ventanas transparentes que nos permiten asomarnos directamente al pasado, para convertirse en artefactos textuales densos, opacos, saturados de retórica, que requieren ser leídos e interpretados críticamente en sus estrategias narrativas, sus tropos literarios, sus silencios significativos y sus específicas condiciones de producción y recepción. La tarea del historiador
Por tanto, experimenta un desplazamiento fundamental, desde la búsqueda de una verdad factual oculta detrás o más allá del texto, hacia el análisis minucioso de los mecanismos discursivos mediante los cuales el texto mismo produce efectos de verdad, constituye su propia autoridad retórica y performa la realidad que nombra. Este enfoque conlleva necesariamente a lo que Burke identifica como un mayor interés por la retórica de la historia, reconociendo que las narrativas históricas en cuanto a narrativas comparten con la literatura recursos retóricos, estructuras tropológicas, estrategias de persuasión y convenciones genéricas que deben ser objeto de escrutinio crítico y no simplemente vehículos desatendidos o inocentes de un contenido factual independiente. La profundidad y el avance de las implicaciones de este giro se hacen dramáticamente evidentes cuando se aplica a fenómenos históricos concretos y centrales. Tomemos, por ejemplo, el proceso de la construcción de de identidades colectivas modernas como la nación. Un enfoque historiográfico tradicional podría buscar los orígenes o fundamentos objetivos de la identidad nacional en características étnicas preexistentes, afinidades lingüísticas compartidas o continuidades territoriales ancestrales. El giro lingüístico, en marcado, en marcado contraste, dirigiría la atención hacia los discursos nacionalistas entendidos como prácticas performativas que, a través de un complejo entramado de rituales cívicos, símbolos patrios, narrativas fundacionales, himnos, manuales escolares y aparatos estatales, producen activa y constantemente el mismo sentimiento de pertenencia colectiva que pretende meramente describir o expresar. La nación, desde esta óptica posmoderna, no es una entidad sociológica preexistente, que se limita a expresarse mediante el lenguaje, sino una comunidad imaginada. En términos de Benedict Anderson, cuya existencia misma depende de constante recreación y reinvención discursiva. Este principio constitutivo del lenguaje puede y debe extenderse al análisis de otras categorías fundamentales de la experiencia histórica moderna, conceptos aparentemente sólidos como clase social, género, raza, ciudadanía o sexualidad. Dejan de ser esencias naturales o realidades sociológicas estables para ser analizados como construcciones discursivas, históricamente específicas y cambiantes, cuyo significado, lejos de ser fijo o natural, ha sido siempre objeto de intensas luchas simbólicas, negociaciones culturales y conflictos por el poder de definir la realidad. Característica central 3: la fragmentación y la pluralidad de voces. La tercera característica fundamental de la historiografía posmoderna, que emerge como consecuencia lógica de su escepticismo hacia los metarrelatos y su comprensión del lenguaje como constructor de realidad, es la defensa y la celebración de la fragmentación y la pluralidad de voces en el quehacer histórico. Esta postura representa la culminación del proceso de democratización del discurso histórico iniciado por la nueva historia, pero llevado ahora hasta sus últimas consecuencias epistemológicas. Mientras la nueva historia había ampliado el campo de lo históricamente relevable para incluir a los grupos sociales tradicionalmente excluidos, el posmodernismo profundiza en este movimiento al cuestionar la posibilidad misma de integrar estas múltiples experiencias en una síntesis coherente y unificada. Como señala Jorge Gómez Gómez, al reflexionar sobre la evolución de esta disciplina histórica, la nueva historia reivindicó la historia de los vencidos, de los marginados y de las minorías. Pero fue el giro posmoderno el que problematizó radicalmente las condiciones bajo las cuales estas voces podían ser incorporadas en el relato histórico sin ser domesticadas por la categoría del poder dominante. Esta característica se manifiesta, en primer término, como una desconfianza sistemática hacia cualquier intento de síntesis histórica totalizadora. El proyecto braudeliano de una historia total, que había inspirado a varias generaciones de historiadores de los anales, es visto ahora con sospecha, como un último vestigio del impulso modernista por dominar la complejidad irreductible del pasado mediante esquemas conceptuales omnicomprensivos. Frente a esta ambición totalizadora, la historiografía posmoderna opone el valor cognitivo y político del fragmento, del caso particular de la experiencia local y situada. Peter Burke identifica con agudeza este cambio de sensibilidad cuando observa que, frente a la historia estructural de larga duración,
se ha producido un cambio de énfasis de lo social a lo cultural, de lo material a lo mental. Desplazamiento que necesariamente conlleva a una atención mayor a la diversidad de experiencias y representaciones, a la particularidad de las formas simbólicas y la especificidad irreductible de las prácticas culturales. La microfísica del poder, concepto Foucaultiano, de crucial importancia aquí. Sustituye la macropolítica de las estructuras. La minuciosa descripción etnográfica de un conflicto local desplaza la gran narrativa de la lucha de clases. El análisis de las estrategias discursivas en un corpus textual limitado reemplaza la historia general de las mentalidades. La profundización en esta lógica de la fragmentación conduce necesariamente a lo que podríamos denominar una política de la pluralidad vocal. Y bueno, para concluir con esta exposición, vamos a hablar sobre el legado de la sombra en este espejo roto. El recorrido emprendido a lo largo de esta exposición nos ha permitido adentrarnos en los meandros de una de las transformaciones más significativas en la conciencia histórica contemporánea, el advenimiento de la historiografía posmoderna. Lejos de constituir una mera moda académica o un ejercicio de escepticismo nihilista, esta corriente emerge como un momento de autoconciencia crítica radical dentro de la disciplina histórica. Un punto de inflexión que obligó a reexaminar los fundamentos mismos sobre los que se había edificado la pretensión de conocer el pasado. A través del análisis de perspectivas de Burke, Kalmanovitz y Gómez Gómez, hemos podido caracterizar esta corriente no solo como una escuela unificada, sino como una constelación de actitudes y premisas que, en conjunto, redefinen la naturaleza, los límites y las reposibilidades del quehacer histórico. La imagen del espejo roto evocada al inicio de esta exposición se revela ahora con toda su potencia metafórica. La historiografía posmoderna renuncia a la ilusión modernista de reflejar el pasado en su totalidad transparente y, en cambio, se concentra en los fragmentos, en los reflejos dispersos, en las grietas y en las sombras que las narrativas dominantes habían ocultado o suprimido. Su legado, como hemos visto, es profundamente ambivalente, pues si por un lado ha enriquecido de manera invaluable la disciplina, por otro la ha sumido en una crisis de fundamentos de la que aún no termina de emerger. En primer lugar, la revisión de los postulados posmodernos confirma que su surgimiento no fue un fenómeno exógeno, sino el resultado de tensiones internas dentro del proyecto mismo de la nueva historia. Como bien documenta Peter Burke, el tránsito de lo social a lo cultural, de lo material a lo mental, que caracterizó a la tercera generación de los anales, preparó el terreno para la crisis del modelo estructural funcionalista y abrió la puerta a preguntas sobre la construcción de la realidad social que solo el posmodernismo se atrevería a llevar hasta sus últimas consecuencias. La nueva historia, en su afán totalizador, contenía la semilla de su propia deconstrucción. Al ampliar el campo de lo históricamente significativo para incluir, como señala Jorge Gómez Gómez, la historia de los vencidos, de los marginados y de las minorías, fragmentó inevitablemente el objeto de estudio y multiplicó las perspectivas, haciendo cada vez más insostenible la idea de una narrativa única omnicomprensiva. Así, el posmodernismo no vino a destruir desde fuera, sino a radicalizar desde dentro una tendencia hacia la pluralización y la autoconciencia crítica, que ya inherente a la evolución de la disciplina histórica a lo largo del siglo XX, que ya era inherente. El análisis de las tres características centrales durante esta exposición nos ha permitido comprender la profundidad y el alcance de esta transformación. El escepticismo radical hacia la objetividad y los metarrelatos, primera y quizás más controvertida de estas características, implicó una desestabilización de los pilares sobre los que se había edificado la autoridad del discurso histórico, al cuestionar la posibilidad de alcanzar la verdad objetiva y subrayar el papel del historiador en la construcción de los hechos. El posmodernismo desmontó la figura del historiador como sujeto neutral y desconfió de las grandes narrativas que, como el progreso o la emancipación, habían organizado el sentido del pasado durante la modernidad. Este escepticismo encontró un contrapunto elocuente en proyectos como el de la cliometría, que, según Salomón Kalmanovitz, se propuso probar hipótesis con métodos estadísticos. Es decir,
que persistió en la creencia de que era posible alcanzar un conocimiento objetivo y generalizable del pasado económico mediante la cuantificación. La tensión entre estas dos perspectivas, una enfatizadora la construcción discursiva de la realidad, la otra confiando en la capacidad de los datos para reflejarla, ilustra a la perfección la fractura epistemológica que el posmodernismo introdujo en el seno de la disciplina. En segundo lugar, la adopción del giro lingüístico como herramienta analítica fundamental transformó para siempre la manera de entender la relación del discurso histórico y la realidad que pretende representar. La afirmación de Burke de que para estos autores los textos no son simplemente un reflejo de la realidad, sino que constituyen y sintetizan el cambio de paradigma. El lenguaje dejó de ser considerado el medio transparente para convertirse en una fuerza activa que modela y da forma a lo real. Este giro conllevó a un mayor interés por la retórica de la historia, es decir, por los mecanismos narrativos, tropológicos y retóricos mediante los cuales el discurso histórico produce efectos de verdad y construye su autoridad. Este enfoque permitió una crítica inmanente de los documentos, mostrando cómo categorías aparentemente naturales como nación, clase o género son en realidad construcciones discursivas históricamente situadas y móviles. Frente a la confianza de la historia económica en la transparencia de sus categorías cuantitativas, el giro lingüístico recordó que los conceptos como mercado o capital son también artefactos lingüísticos cargados de historia y de poder. Finalmente, la defensa de la fragmentación y la pluralidad de voces emerge como la consecuencia ética y política de las dos características anteriores. Si no hay una verdad única y el lenguaje constituye realidades múltiples, la historia resultante no puede ser un relato unificado. La celebración del fragmento, de la microhistoria, de la perspectiva local y situada, representa una respuesta a la imposibilidad percibida de representar la totalidad de la experiencia histórica. Como sugiere Gómez Gómez, esta multiplicación de enfoques convirtió la historia en un campo de debate permanente. Un espacio donde la autoridad de cualquier narrativa debe negociarse en el crisol del diseño y la diferencia. Esta característica no implica una renuncia al conocimiento, sino una redefinición de sus condiciones de posibilidad. Ya no se aspira a la síntesis totalizadora, sino al cartografiado de la diversidad. Ya no se busca la voz única del historiador, sino la polifonía de voces históricas, especialmente de aquellas que habían sido silenciadas por los metarrelatos dominantes. El balance final de este legado es necesariamente complejo. Por un lado, es innegable que la historiografía posmoderna enriqueció enormemente la disciplina. Dotó a los historiadores de una caja de herramientas críticas sumamente sofisticadas para analizar el poder, el discurso y la construcción de identidades. Lo obligó a una vigilancia permanente sobre su propio lenguaje y sus propios presupuestos. Democratizó radicalmente el campo al cuestionar los criterios de relevancia histórica y al abrir el espacio a una multiplicidad de actores y experiencias antes excluidas. Como señala Burke, esta autoconciencia crítica es quizás su contribución más perdurable. Por otro lado, las críticas que han recibido su potencial al relativismo, su descuido de las dimensiones materiales de la existencia, su tendencia a disolver la agencia humana en el juego de los discursos, no pueden ser desestimadas livianamente. El desafío para la historiografía contemporánea consiste precisamente en navegar entre estos escollos para aprender de la lección posmoderna sin abdicar de la posibilidad de un conocimiento riguroso del pasado, en reconocer toda la narrativa histórica sin renunciar a la responsabilidad de narrar, en celebrar la pluralidad sin caer en un relativismo estéril. En última instancia, la historiografía posmoderna nos ha dejado una disciplina humilde, pero también más consciente de su propio poder. Nos ha enseñado que la historia no es un espejo del pasado, sino una conversación permanente con él, una conversación mediada por el lenguaje, el poder y la posición social del que habla. Nos ha recordado que detrás de cada narrativa histórica hay silencios, exclusiones y violencias simbólicas que es necesario visibilizar y cuestionar. Y nos ha legado la tarea, a la vez ética y epistemológica, de cartografiar la complejidad irreductible del pasado sin pretender dominarla, de escuchar su polifonía sin imponerle una armonía artificial. La sombra del espejo roto, lejos de ser una imagen melancólica,
puede leerse a sí misma como una invitación a asumir la parcialidad y la provisionalidad de todo conocimiento histórico, no como una limitación, sino como la condición misma de su posibilidad y su rigor. Muchas gracias.